Así es, y precisamente hablando de campañas, continúa esta campañita, César, que abordas en tu columna en La Silla Rota, dices de la militarización al militarismo, ciclo incontenible o manipulación de datos. Se requiere que los funcionarios públicos dejen a un lado sus intereses particulares y antepongan el interés público social del México que los eligió, y quien no esté a la altura de la transformación, que se retire. Cuéntanos, César. Fíjate, lo que pasa es que lo he explicado muchas veces, Vicente. Hay un grupo siempre de estos pseudointelectuales que, como Seguridad Sin Guerra, como varios de estos especialistas del CIDE, que lo que hacen es atacar de forma sistemática y hablar de militarización, que se puede convertir en militarismo en este país. Pero la realidad es que no dan realmente, o sea, hacen especulaciones sobre los sucesos que pasan, pero no se meten ni siquiera a estudiar cuáles son los fundamentos legales del por qué sí se puede dar el apoyo de las Fuerzas Armadas en cuestiones que tienen que ver con la soberanía nacional y con todas aquellas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo del país. Porque la misma ley orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, así como en concordancia con el artículo 89 constitucional, nos da esa posibilidad. Pero ¿qué es lo que pasa? Obviamente empiezan con la especulación y se habla, incluso por ahí hay algunos videos que me pondré a hacer donde les explico a la gente, ponen un como pequeño Pac-Man, en donde supuestamente si tú le vas dando poder a los militares. A ver, no han entendido que la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina pertenecen al Ejecutivo Federal y ellos son fieles al pueblo de México y por supuesto al Comandante Supremo. Y en este caso el Comandante Supremo es una persona que tiene una transformación del país y que está utilizando la estructura. Pero no solo voy a esa parte, sino que les explico jurídicamente el por qué no solo están mal en cuanto a lo que manifiestan, les hago la explicación de por qué no puede darse la militarización y mucho menos puede terminar el militarismo y los diferentes conceptos que ellos han tratado de dar. Porque ya empiezan a inventar que la militarización se puede dar de diferentes formas, empiezan a inventar conceptos y esos conceptos obviamente pues los hacen de alguna forma... tratan de adecuarlos simple y sencillamente pues, a lo que sucede en México, cuando la realidad es que por primera vez en la historia de este país, las Fuerzas Armadas pueden trabajar en funciones de seguridad pública como coadyuvantes, porque la ley se los autoriza. En el sexenio de Felipe Calderón, en el sexenio de Fox, en el sexenio de Cedillo, en el sexenio de Peña Nieto no existía un marco jurídico y fue por lo que yo peleé siempre y por lo que hice una marcha y cerré reforma para apoyar al personal militar, por lo cual se me iniciaron a mí diferentes averiguaciones previas, posteriormente carpetas de investigación, porque decían que yo quería estabilizar al país, porque como yo era un hombre de izquierda, y lo que estaba haciendo era mandado por el presidente López Obrador, cuando el presidente me ha visto una vez en mi vida, ¿no? Pero explico todos estos puntos y termino diciendo algo muy sencillo y que quiero que la gente lo escuche. Perfecto. Cuando tú te encargas única y exclusivamente de criticar y decir que las fuerzas militares no tienen que estar realizando funciones de seguridad pública, por supuesto que sabemos que en un país democrático las Fuerzas Armadas no tienen que estar haciendo funciones de seguridad pública, pero tenemos que entender que durante más de 30 años los políticos de forma reiterada y con el propósito de ir acabando con la administración de justicia y con las fuerzas policíacas, fueron degradando el trabajo policíaco hasta que lo extinguieron. Entonces, también cuando nosotros le queremos exigir a un policía que sea honesto, que haga su trabajo, pues si les dan una miseria de sueldo, no les dan academia, no tienen sentido de pertenencia dentro de una institución, ¿sí me explico? Pues por supuesto que no tenemos cuerpos policíacos para hacerle frente a lo que sí ha ido evolucionando y ha ido creciendo, como son los grupos criminales. Y les hago una propuesta muy sencilla. Perfecto, señores. Yo en este momento me llevo a mis soldados. Y digo mis soldados, ¿por qué? Porque los he sufrido, porque es mi gremio, porque los he defendido más de 20 años, por lo que tú quieras. Pero yo me llevo a mis soldados y los regresamos a los cuarteles. Díganme quién va a proteger al país. Díganme si no, en menos de una semana, los grupos criminales ya se van a ver apoderados de las instituciones. Y cómo hemos ido viendo que los problemas de seguridad pública se han convertido también en problemas de seguridad interior al ver que las instituciones no funcionan. Y sobre eso es lo que platico un poco en la columna de mi querido Vicente. Sé que les ha calado a varios, ¿no? Sé que este club de Toby de 4 o 5 o 6 o 10 pseudoespecialistas que entre ellos se dan cobas, se retuitean y que siempre le sacan al parche para
debatir conmigo, o si lo hacen en ciertos programas en donde saben que les van a estar cuidando la espalda, pues obviamente como para que quede claro, ¿no? Yo el día que quieran debato con quien sea, porque esto es muy sencillo. Cuando dicen que en el país se va a militarizar y que nos vamos a convertir en Venezuela, no solo dicen una sarta de estupideces que no tienen nada que ver, sino que simple y sencillamente la estructura de la misma Secretaría de la Defensa Nacional y de la Armada de México está hecha para funcionar como comandante supremo y para que sea el pueblo de México, porque acuérdate que somos el único país en toda América Latina que nunca ha habido un golpe de Estado. Entonces, nada más como para que les quedara un poquito claro, mi querido Vicente. Así es, mi querido César. Oye, por cierto, es el PAN y qué oportuna la columna de César Ramiro, porque el PAN ha estado trayendo de regreso esta narrativa, este tema de la militarización en el país, los Julen Rementería y todos estos pendejos. Pero además de pendejos, por cierto, quiero decir que un Norberto Torres me escribió en Twitter, ¿sabes por qué cuidan? ¿Sabes por qué lo cuidan? O sea, en referencia a mí. Simplemente porque este pseudo periodista fracasado, chillón y resentido de Vicente Serrano tiene cargo en Morena como instructor de política para jóvenes. Así que ustedes juzguen. ¡Ta madre! Ya me descubrió. Apaguen las luces, vámonos. Trabajo para Morena con instrucción a jóvenes. Mi querido Ramiro, me han quitado la máscara. Ahora resulta que trabajo para Morena, cabrón. No mames. Pues sí, como dijo Rigo Tobar, quítate la máscara, ven a bailar, quítate la máscara. Ay, por favor. O sea, ¿qué onda? ¿Qué hacen con su tiempo de ocio? Los panistas, los del Ku Klux Klan, como bien los bauticé yo, que me redituó muchos beneficios el haber hablado de estos fascistas de la derecha en México, mochos y persinados que solo pretenden regresar a nuestro país al medievo, esos que salen en las tribunas a rasgarse las vestiduras, a exigirle al presidente cosas impensables como la senadora por el estado donde tú naciste, que no la voy a mencionar porque luego se ofende y me vuelve a bloquear en el Twitter, al igual que me bloquea la Dresser y al igual que me bloquea mi amigo Broso. ¿Por qué son así, señores? Yo los quiero bien a todos ustedes, los quiero ver bien, los quiero ver sufrir durante el resto de su vida mientras la izquierda se consolida. La pregunta es, ¿qué necesidad? Dijo Juan Gabriel, pero ¿qué necesidad? ¿Para qué tanto problema esa circunstancia de hablar de la militarización? Sí, yo he leído las columnas de César y hemos hablado del tema, pero obviamente el que es el campeón en maltratar al ejército es Felipe Calderón. Él destruyó mucha de la credibilidad que tienen las Fuerzas Armadas al sacarlas en un marco jurídico a combatir al crimen organizado que no les correspondía. Ahora, en porcentaje de corrupción, gracias a los salarios ínfimos que han recibido de siempre las policías municipales, estatales y federales, gracias a los salarios, a los malos salarios que han recibido, y que no se toma como una carrera profesional, sino se toma la carrera de policía porque no hay otra cosa que hacer. Es por la circunstancia en la que tenemos nosotros tanta corrupción. Y obviamente, pues con la Guardia Nacional, pues está intentando dotar de un marco jurídico y de una fuerza nacional que pueda acabar con los índices delictivos, pero obviamente esta venta de la desgracia nacional, porque al final de cuentas la desgracia y el crimen venden y lo venden muy bien, los panistas según ellos, pero resulta que por más que se rasguen las vestiduras, cuando vean su intención de voto en las elecciones van a descubrir que por más que intenten esa estrategia las necroestrategias, esto es vender la muerte para sacar alguna raja política, pues no lo van a lograr. Señores panistas, ustedes deberían de haber perdido el registro ya, no deberían de tener ni siquiera senadores, es una vergüenza, ¿no? Debería haber otros partidos que fueran de derecha o de centro derecha, pero que no estuviesen representados por personas tan limitadas como todos ustedes, el Julen Rementería, Kenia López Rabadán, la otra señora que no voy a mencionar su nombre, o sea, todos ellos, la señora que tiene acento francés, Xochitl Gálvez creo que se llama, todas ellas deberían de entender que ya se acabó. La era de la derecha en este país se acabó y para siempre. Y por más que tengan tengan colonizado el Twitter y salgan a repartir su verborrea, quiero recordarles que el Twitter influye quizá en el 50% de la población mexicana, aunque ustedes piensen que influye mucho más. La gente se informa más por estos medios como sin censura que por lo que sucede en el Twitter, así que pues sigan echando ganitas y síganse tirando al piso en Twitter, no van a lograr nada, señores panistas.
Oigan, César, Ramiro,